Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, por poder estar en su casa en este día, adorando, alabando a nuestro Dios. Amén. El martes pasado hablamos sobre algunas problemáticas que se dan en medio de las relaciones sociales. Y hoy quiero hablar acerca de otro problema serio que también se da en medio de la sociedad y lamentablemente también se da en medio de la iglesia. Y es un problema que debemos solucionar. Y este problema es la falta de perdón. Esto es un problema muy serio. La falta de perdón nos estanca espiritualmente, nos roba muchas bendiciones y puede llegar hasta enfermar nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Yo quiero enfocar este tema del perdón como una medicina o terapia para sanar nuestro corazón cuando éste está herido o lastimado a causa de algún daño que alguien nos haya podido hacer en algún momento. Amén. En cierta ocasión los discípulos de Jesús se acercan a él y le hacen una pregunta. La pregunta fue: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? 7 veces, dijeron ellos. A lo que Jesús les respondió: no, 7 veces no, sino 70 veces 7. Esto da un equivalente a 490 veces. Aquí con esta respuesta Jesús no pretendía dar un número exacto de veces, sino que quiso decir: no importa cuánto daño te haga, cuántas veces te ofendan, en tu corazón siempre debes estar dispuesto a perdonar. Eso fue lo que quiso decir Jesús con esta respuesta. Amén. Es importante y vital que como cristianos entendamos lo importante y beneficioso que es para nuestra vida espiritual que aprendamos a perdonar. Amén. Amén. Dice la Biblia es muy específica acerca de este tema del perdón. Dice Mateo 6:14, voy a estar poniendo los versículos aquí en la pantalla. Mateo 6:14 al 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, lo primero que debemos entender es que Dios no nos manda a perdonar con el único fin de hacerle un favor a la persona que estamos perdonando. Dios nos manda a perdonar en primer lugar con el fin de sanar nuestra alma y ser libres de cualquier sentimiento negativo, y también para que podamos disfrutar de una correcta comunión y relación con Dios. Obviamente lo mejor es que perdonemos y que la otra persona que nos ofendió también se arrepienta y nos pida perdón, a fin de restaurar la relación entre hermanos. La Biblia nos llama a estar en paz en la medida de lo posible, a estar en paz con todos los hombres. El perdón, ya sea que lo demos o lo recibamos, trae paz en medio de la iglesia, trae armonía en la iglesia, y esto evita muchos problemas. Como leímos el martes pasado, Dios envía bendición donde hay armonía. Amén. La falta de perdón rompe esa armonía que debería haber en medio de la iglesia, y el enemigo gana terreno dentro de la iglesia. El enemigo se mueve donde hay discordia, donde hay pleitos, donde hay envidia, donde hay desorden, etcétera, etcétera. En ese ambiente se mueve nuestro enemigo, el diablo. Amén. Ahora, cuando alguien nos ofende o nos hiere y no somos capaces de perdonar a esa persona, lo que ocurre es que se apoderan de nuestra alma sentimientos negativos y destructivos, tales como resentimiento, tristeza, enojo, ira, rencor, sed de venganza, etcétera, etcétera. Y todo esto no debería estar presente en medio de la iglesia. Amén. Todas estas emociones negativas, si dejamos que permanezcan en nuestro corazón, van a echar raíz en nuestro corazón y van a traer amargura a nuestra alma. Y no solo eso, sino que también posiblemente nuestro cuerpo también va a enfermar. Y quiero leer un artículo que leí en una revista de medicina que decía así: la medicina afirma que al menos el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que comienzan en la psique o en la mente.
El cuerpo expresa todo lo que el alma siente, pues somos una unidad. Según muchos expertos, el resentimiento o dificultad para perdonar, mal que existe desde siempre, puede afectar a la salud, produciendo problemas al corazón, a la digestión o problemas de movimiento. Todo esto puede producir, según los médicos, según la ciencia, la falta de perdón. Por eso digo que es un problema muy serio que debemos solucionar. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos sane de alguna enfermedad y Dios no lo hace, porque la raíz de esa enfermedad está en nuestra alma. Esa enfermedad viene a raíz de nuestra falta de perdón, de nuestra amargura. Amén. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos quitar de nuestra vida todas estas cosas? Y en el verso siguiente está la respuesta. Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Aquí está la clave: perdonando. Amén. El perdón funciona como una terapia que nos aplicamos a nosotros mismos, que aplicamos a nuestro corazón para ser sanados. Cuando yo perdono, en primer lugar me estoy haciendo un favor a mí mismo y no a la persona que estoy perdonando. Necesitamos un corazón libre de todas estas cosas, de todo sentimiento negativo, para poder tener una buena relación con Dios. Como dijo alguien, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero éramos nosotros. Amén. Esta libertad que trae el perdón, amén, libera nuestra alma para poder tener una correcta comunión, una correcta relación, una correcta armonía en medio de la iglesia y con Dios. Así que cuando sientas un fuerte deseo en tu corazón de perdonar, debemos perdonar. Amén. La verdad que no funciona así la cosa. No se trata de sentir nada. Perdonar es más bien una decisión que nosotros tomamos delante de Dios. No se trata de sentir nada. Si esperamos sentir algo que nos motive a perdonar, podemos esperar toda la vida que de nuestro corazón no va a salir nunca el deseo de perdonar, porque dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Lo que proviene de nuestro corazón es sed de venganza, ira, enojo y todas estas cosas. Nunca va a nacer de nuestro propio corazón el deseo de perdonar a alguien. Amén. Todo empieza con una decisión. Tú decides perdonar delante de Dios a esa persona que te hirió, que te hizo daño. Luego el Espíritu Santo puede hacer la obra, puede poner en ti el sentimiento, puede capacitarte para amar a esa persona. Pero todo comienza con una decisión. Tú decides perdonar a esa persona. Amén. Colosenses 3:12 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo te perdonó a ti, tú debes perdonar a los que te ofenden. ¿Y de qué manera nos perdonó Cristo? Él puso su amor por encima de su justicia. Lo justo era que Dios nos castigara, que Dios nos condenara eternamente. Eso era lo justo, la justicia de Dios. Por nuestro pecado nos merecíamos el castigo eterno, pero Él, por encima de su justicia, puso su amor. Él nos amó y ese amor lo motivó a perdonarnos. Amén. Nosotros debemos poner el amor por encima de la justicia. Tal vez nos hirieron y esa persona se merece que respondamos de una manera, pero debemos poner el amor por encima de la justicia, de lo que creemos nosotros que esa persona se merece. Estamos llamados a amar a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen. Estamos llamados a amar a esas personas.
Amén. Dios nos amó en Cristo Jesús y entregó su Hijo. Y de esta misma manera que nos amó Dios, debemos amar y perdonar a las personas que nos hieren. Amén. Hay muchísimos cristianos en las iglesias envenenados por el resentimiento, por la amargura, por la sed de venganza y por otras emociones y sentimientos negativos. Estos sentimientos impiden disfrutar del gozo de Dios, impiden recibir la paz que Dios quiere darnos. Amén. Las bendiciones que Dios quiere darnos. Todo esto impide todo eso. Amén. Estos sentimientos entraron en sus almas porque en algún momento alguien les hizo daño, alguien los miró mal o alguien dijo algo en su contra. Y esto es un problema, repito, que debemos solucionar en medio de la iglesia. Y repito también, el perdón es una medicina que nos aplicamos a nosotros mismos para ser sanados de todo esto. Además, cuando no somos capaces de perdonar, lo que ocurre es que nos atamos emocionalmente a esa persona que no estamos perdonando. Pero esa atadura es negativa y diabólica, porque lo que nos ata a esa persona es el rencor, el resentimiento, y el enemigo quiere que entre nosotros estemos atados por estas cosas. Dios quiere que lo que nos ate sea el amor. Amén, dice la palabra en Colosenses 3, y sobre todo ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. No debemos estar unidos por el rencor, por el resentimiento y por nada negativo, sino por el amor de Dios. Ese amor que derramó Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, como dice la palabra. Amén. El perdón deshace todas esas ataduras negativas y diabólicas y nos capacita para amar y perdonar a nuestros hermanos y también a nuestro prójimo. Amén. Ahora, debemos entender también que perdonar no significa olvidar. Lamentablemente tenemos una mente, un cerebro que recuerda, que registra todos los momentos de nuestra vida, todo lo que ocurre, y es imposible borrarlo de nuestra mente. Perdonar es que cuando vengan a nuestra mente ese daño que nos hizo esa persona, ese recuerdo ya no produzca en nosotros ningún sentimiento negativo hacia esa persona, que ya no sintamos nada malo hacia esa persona que nos hizo daño. Debemos olvidar en este sentido, que ya en nuestro corazón no haya sed de venganza. Amén. El diablo muchas veces nos va a recordar el daño que nos hicieron y lo va a hacer siempre cuando más débil espiritualmente nos encontramos. Nos va a recordar el daño que nos hicieron a fin de que despierten en nosotros nuevamente esos sentimientos negativos hacia esa persona y que rompa todo eso la armonía de la iglesia. Amén. Tal vez Dios es un Dios que nos perdonó. Dios no tenía la obligación de perdonarlo. A Jesús lo estaban crucificando, lo estaban maldiciendo y en esos momentos también Jesús estaba perdonando. Y tal vez digas, es que me han hecho mal sin razón o sin motivo. Tal vez puedes decir, yo no merecía eso que me hizo este hermano o esta persona. ¿Por qué voy a perdonarle? Que venga él y me pida perdón. Fue él el que me ofendió. Yo no hice nada. Él me ofendió, él me hirió. No tengo por qué perdonarle. Que venga él, me pida perdón y ahí veremos si yo lo perdono o no. Amén. Repito, no le estás haciendo un favor a la persona perdonándole. Te lo estás haciendo a ti mismo. Amén. Si alguien te odia y te hace un mal tras otro, usado por el enemigo, si no logras perdonar a esa persona, el enemigo va a ganar y va a ganar terreno sobre tu vida. Si perdonas, la victoria es tuya. Si perdonas, vas a crecer espiritualmente. Si perdonas, vas a recibir bendiciones de Dios. Dice Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Mateo 5:43 también dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, aquí habla Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el verso 48 de Mateo 5 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perdonar tanto a nuestros hermanos como a nuestros enemigos nos acerca un poquito más a la perfección de Dios. Y tal vez digas: sí, pero es que lo que me hicieron a mí es demasiado fuerte. A mí me han hecho un mal demasiado grande. Y yo pregunto, ¿lo que te hicieron a ti es más grande o más fuerte que lo que le hicieron a Jesús? ¿Lo que te hicieron a ti es más grave o más fuerte de lo que tú le hiciste a Dios? Porque nosotros ofendimos a Dios, pecamos contra Dios, le dimos la espalda a Dios, hicimos todo tipo de cosas que desagradan a Dios. ¿Amén? Esta sociedad nos enseña a vengarnos. Esta sociedad nos enseña que perdonar es una señal de debilidad. ¿Amén? Pero no es así. Perdonar en el cristiano es una señal de fortaleza. Amén, porque hay que ser fuerte, hay que tener un carácter firme, un carácter maduro para poder perdonar. Amén. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y nos cuesta tanto perdonar porque creemos que es justo el enojo que sentimos. Creemos que es justa nuestra actitud. Creemos que tenemos derecho a estar enojados o a estar resentidos con esa persona que nos hizo daño. Muchas veces creemos que somos más justos que Dios o nos comportamos de esa manera, porque Dios, no teniendo la obligación de perdonarnos, nos perdonó, y nosotros, siendo personas perdonadas por Dios, no tenemos la capacidad o no somos capaces de perdonar. Eso quiere decir que somos más justos que Dios. Amén. Si Dios no nos hubiese perdonado y hubiese quedado enojados eternamente con nosotros, Él hubiera sido justo. Fuimos nosotros los que pecamos contra Dios. Amén. Pero Él tomó la decisión de perdonarnos y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofreció su perdón a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio abrió el camino para poder volver a tener esa relación con Dios que se había roto por culpa del pecado. Amén. Debemos ser imitadores de Dios, rendir nuestros derechos a Dios. Pensamos muchas veces que tenemos derecho a actuar de determinada manera. Alguien nos ofende y yo tengo derecho a sentir enojo, yo tengo derecho a estar enfadado, yo tengo derecho a sentir ira. Pero debemos rendir todos esos derechos a Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que cuando un rey o un reino iba contra otro reino y vencía sobre ese reino, parte de la población era llevada cautiva, prisioneros de guerra, hacia ese otro reino. Y una de las cosas que perdían esos prisioneros cuando estaban en ese nuevo reino eran sus derechos, porque ya perdían su libertad y perdían también sus derechos. Debían hacer la voluntad de ese rey. Nosotros fuimos trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y cuando fuimos trasladados a este nuevo reino, nos convertimos en esclavos del Rey, o sea, de Jesucristo. Perdimos nuestros derechos. Debemos actuar en obediencia a lo que dice la palabra de Dios y no según lo que nosotros creemos, según como a nosotros nos parece que debemos actuar. A nosotros nos parece que debemos actuar de cierta manera, pero el cristiano debe actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. No sé si hay alguien aquí con algún resentimiento, rencor o algún sentimiento negativo en su alma. Lo cierto es que a todos nos han herido en algún momento, a todos nos han hecho daño en algún momento, a todos nos han ofendido, nos han mirado mal, han hablado mal de nosotros, pero si no perdonas esas ofensas, dice la palabra, y la palabra es clara, Dios no perdonará tus ofensas. Amén. Si no perdonas, Dios no va a poderte llevar a un nuevo nivel espiritual, no vas a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Dios no va a recibir tu ofrenda, no va a recibir tu alabanza, no va a recibir tus oraciones mientras mantengas esa actitud
en tu corazón. Amén. Debemos perdonar, para así Dios va a poder perdonarnos a nosotros. No perdonar, como dije al principio, es un problema serio. En este camino cristiano debemos ser perdonadores. No hay otra opción si queremos agradar a Dios, si queremos crecer espiritualmente y sanar físicamente también. Si no perdonamos, vamos a vagar por un desierto secándonos espiritualmente. No debemos esperar y perdonar. El Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, nos va a ayudar, nos va a capacitar, va a derramar en nosotros todo lo necesario para poder amar a esa persona, va a deshacer todos esos lazos del enemigo, va a romper con toda esa amargura, tristeza, sed de venganza, etcétera, etcétera. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién debo perdonar? Porque todos debemos perdonar a alguien, a todos nos han hecho daño. Amén. Y tal vez estés resentido con Dios, piensas que Dios no fue justo porque permitió ciertas cosas en tu vida, y hasta que tú no entiendas que Dios obra siempre en justicia, tú no vas a poder sanar tu corazón. Dios nunca hace nada indebido, nunca hace nada para nuestro mal. Todo lo que Dios hace o permite en nuestra vida tiene un propósito. Amén. Y aunque no lo entendamos, dice la palabra que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que le aman. Si tú amas a Dios, todo lo que te ocurre va a obrar tarde o temprano para nuestro bien. Amén. Tal vez necesitas perdonar a tu esposo o tu esposa, a tus padres. ¿Cuántas personas hay que en el pasado sus padres abusaron de ellos, los trataron mal, los maltrataron y esa herida quedó en el corazón por muchos años? Debemos perdonar, no importa cuánto tiempo haya pasado. Tal vez necesitas perdonar a algún hermano de la iglesia que ha hablado mal de ti, te ha mirado mal o hizo algo que no te agradó. Tal vez necesitas perdonarte a ti mismo. Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos por haber hecho ciertas cosas. Tomamos en el pasado alguna decisión y hoy nos persigue ese fantasma. Si no hubieras tomado esa decisión, qué diferentes habrían sido las cosas, ¿no? Y no nos perdonamos a nosotros mismos. Lo hecho, hecho está. Debemos seguir para adelante. Amén. Tal vez necesitas perdonar a una persona que ya no está, aunque esa persona haya muerto y quedó esa semilla de rencor, de resentimiento, de odio en tu corazón hacia esa persona. El perdón nos libera de todas esas cosas. El perdón sana nuestro corazón. Cuando nosotros tomamos la decisión delante de Dios de perdonar a esa persona, ocurre un milagro en nuestra vida. Nos vamos a sentir libres, bendecidos por Dios. Si hay amargura en nuestro corazón a causa de la falta de perdón, estamos en pecado. Tal vez los culpables fueron otros, no fuiste tú, pero tú eres culpable delante de Dios por tu actitud. Amén. En el original griego, la palabra perdón que aparece en la Biblia quiere decir más o menos sacar fuera. Eso es lo que quiere decir más o menos la palabra perdón. Y mediante el perdón debemos sacar fuera de nuestra vida, de nuestro corazón, todo sentimiento negativo. Amén. Todos esos sentimientos y esas emociones que se han arraigado en nuestro corazón para poder llegar a ser verdaderamente libres, para poder disfrutar de la vida cristiana. Un cristiano amargado, resentido, lleno de ira, de sed de venganza, no puede disfrutar de la comunión con Dios, de la comunión entre hermanos. No puede experimentar la paz de Dios. Por eso digo que esto de no perdonar, la falta de perdón es un problema bastante grave. Perdonar no es una opción que tenemos tampoco. No podemos decir, bueno, yo perdono o no perdono. Perdonar es un mandamiento de Dios. Amén. Perdonar no es una señal de debilidad, como dije, sino de fortaleza, de carácter. Muchas veces tenemos que, como dije el martes pasado, tragarnos nuestro orgullo y bendecir a esa persona que nos hizo daño. Yo bendigo a esa persona. Eso no es fácil, pero debemos actuar como cristiano. Te sentirás mejor, te sentirás bendecido. Amén. No le debes hacer caso a tu corazón. Tu corazón es malo, es engañoso,
Tu corazón te hace creer que esa persona no merece tu perdón, que es normal sentirte mal, que es normal sentirte triste, sentirte agobiado, sentir ira. Tu corazón te hace creer esas cosas y entras en ese círculo que no escapas y ves cómo tu vida se va secando, cómo no experimentas la presencia de Dios en tu vida. Vives engañado por tu corazón. Amén. Debemos hacerle caso a la palabra de Dios. Todo esto traerá bendición a nuestra vida. Si no, debemos probar a Dios. La palabra dice que debemos perdonar. Y si tú sientes ira, rencor, sed de venganza, tu alma está amargada a causa del daño que te hayan hecho, puedes experimentar con la palabra de Dios. Decir, Señor, yo no soy capaz de perdonar a esa persona. Me ha hecho un daño terrible. Yo tengo este sentimiento en mi corazón hacia esa persona, pero yo voy a obedecer tu palabra, voy a probar y voy a tomar esa decisión delante de ti. Y esa persona que me hizo daño, yo quiero bendecirla, yo quiero perdonarla. Ayúdame. Dios no pide nada que sea imposible. Si Dios lo pide, es porque es posible. Aunque nosotros lo veamos difícil. Pero Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros, que nos capacita para hacer todo aquello que Dios demanda en su palabra. Si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, humanamente es imposible. Yo no puedo amar a mi enemigo. Yo no puedo amar a aquellas personas que me hacen daño. Es imposible para mí. Pero para Dios es posible. Si yo le pido al Señor, a Dios, que a través de su Espíritu Santo me capacite para hacerlo, Dios puede hacerlo. Y vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida, la liberación de Dios en nuestra vida.